¿quién presentará cargos contra los elegidos de Dios? Es Dios quien los justifica. ¿Alguna vez has imaginado que puede haber una frecuencia que pocos son capaces de escuchar? Una frecuencia divina que te conecta a una realidad mucho más profunda, accesible solo para aquellos que están listos para despertar. Tal vez estés viviendo atrapado en un ciclo repetitivo, sintiendo que falta algo, pero sin saber exactamente qué. ¿Y si te dijera que todo lo que siempre has buscado está, en realidad, a tu alcance, esperando solo que ajustes tu propia frecuencia para escuchar esta armonía universal? Puede parecer místico, pero la ciencia, a través de la física cuántica, comienza a revelar que esta conexión es real y posible. Ahora, la gran pregunta es, ¿estás preparado para transformar tu vida y escuchar lo que pocos pueden? Comprender la frecuencia divina es como sintonizar una estación de radio que no todos pueden captar. Está presente en todas partes, pero solo aquellos que ajustan su percepción logran escucharla de verdad. Esta frecuencia es la base de la armonía universal, una vibración sutil que conecta todo y a todos. Cuando hablamos de frecuencia divina, nos referimos a un estado de conciencia en el que todo se alinea y se armoniza. El primer paso para sentirla es elevar la mente y el corazón, un proceso que implica entender las energías sutiles que componen la realidad. ¿Y cómo hacerlo? A través de la apertura a nuevas formas de percepción, como la meditación profunda. Lo interesante es que esta frecuencia no está limitada a momentos de silencio o aislamiento. Se manifiesta en la vida cotidiana para aquellos que están alineados. ¿Sabes esa sensación de paz que surge cuando estás en sintonía con el universo? Ese es el reflejo de la frecuencia divina. Todo lo que necesitas hacer para empezar a percibirla es abrir espacio en tu vida para el silencio interior. Puede ser a través de prácticas simples como respiraciones profundas diarias o un momento al aire libre, donde te conectas con la naturaleza y sientes la transformación que ésta provoca. Algunas culturas antiguas, como los pueblos indígenas y orientales, siempre han entendido esta conexión y han desarrollado prácticas específicas para alinearse con la armonía universal. Es por eso que encontramos tantas tradiciones que hablan de rituales para sintonizar la frecuencia divina. Estas culturas comprendían que, al elevar sus frecuencias mediante prácticas espirituales, podían alcanzar un estado de equilibrio y transformación interior. La física cuántica moderna, de cierta manera, comienza a explorar estos conceptos al hablar de cómo las energías sutiles interactúan con la materia. Pero, para llegar allí, se necesita más que solo teoría. Es un viaje personal de autoconocimiento y apertura a lo que realmente importa. Y la verdad es que, cuanto más buscas esta frecuencia, más se manifiesta en tu vida. Ahora, imagina alinear esta armonía universal con tus prácticas diarias y ver cómo la vida se transforma en algo más grande. Esto nos lleva al siguiente punto: ¿cómo alinearse, de hecho, con esta energía universal de manera práctica? Alinearse con la armonía universal es más que simplemente buscar la paz interior. Es un proceso activo que implica conectarse con las energías que permean el cosmos. Muchos creen que, para alcanzar esta alineación, es necesario ajustar la propia frecuencia para resonar con la frecuencia divina. Esto es posible mediante prácticas diarias que promuevan el equilibrio y la transformación, como la meditación consciente, donde la persona se enfoca en sintonizar su respiración con el flujo natural de la vida a su alrededor. Cuando alguien entra en este estado, es como si se abrieran las puertas a una nueva dimensión y todo comienza a tener sentido. Para alinearse con esta energía, es fundamental crear un entorno que favorezca esta conexión. Esto puede significar reorganizar el espacio físico para que refleje la paz que se desea alcanzar, o incluso cultivar una rutina de autocuidado que incluya momentos para la introspección y prácticas espirituales. El simple acto de escuchar música en frecuencias específicas, como 432 Hz,
conocida por su capacidad para armonizar el cuerpo y la mente, puede ser una herramienta poderosa para sintonizar con la armonía universal. Estas pequeñas acciones son pasos concretos para alcanzar el tan deseado equilibrio. Sin embargo, la alineación no se trata solo de prácticas externas. Comienza dentro de cada uno. La transformación que ocurre al armonizar la propia frecuencia es sutil, pero profunda. Cuando las emociones se alinean con la frecuencia divina, la persona comienza a experimentar una sensación de unidad con todo lo que existe. Pequeñas coincidencias, como encontrar personas en el momento adecuado o tener revelaciones sobre decisiones importantes, se vuelven comunes. Estos son claros indicios de que la alineación con la armonía universal se está fortaleciendo. Claro, es importante recordar que este viaje es continuo. No basta con alcanzar la alineación una vez. Es necesario cultivarla a diario. A medida que se practica y se profundiza en la comprensión de esta energía, se percibe que está presente en cada acto, en cada respiración. Y, con el tiempo, la transformación interior se refleja en el exterior, cambiando la forma en que se enfrentan los desafíos y se aborda la vida. Ahora, con esta base sólida de comprensión, es hora de explorar las prácticas espirituales que ayudan a mantener e intensificar esta conexión. Las prácticas espirituales son el puente que conecta la mente y el espíritu con la frecuencia divina. Son herramientas milenarias usadas para alinear la frecuencia personal con la armonía universal y promover una transformación interior profunda. Meditación, yoga, respiración consciente e incluso rituales ancestrales son algunos ejemplos de prácticas que ayudan en este proceso. Cuando se realizan con intención, estas prácticas permiten que la persona se sintonice con las energías sutiles a su alrededor. Por ejemplo, un simple ritual de meditación al amanecer, respirando profundamente y visualizando luz dorada entrando en el cuerpo, puede crear una sensación inmediata de paz y conexión. Entre las prácticas más efectivas, la respiración consciente es una que merece especial mención. Muchos subestiman el poder de este acto simple, pero la verdad es que la respiración, cuando se hace de manera intencional, es capaz de armonizar las energías internas y conectar al individuo con la frecuencia divina. Prácticas como la respiración en 4 tiempos, inhalar, mantener, exhalar, mantener, tienen el poder de calmar la mente y alinear el campo energético. Esta práctica, realizada diariamente, contribuye a la transformación gradual, permitiendo que la persona sienta una conexión más profunda con la armonía universal. El uso de mantras y sonidos también es una práctica poderosa. Cantar o repetir sonidos sagrados, como el Om, ayuda a elevar la frecuencia personal y a resonar con la energía divina. Algunas personas prefieren combinar esta práctica con la meditación, enfocándose en el sonido mientras respiran profundamente, creando un ambiente de tranquilidad y elevación espiritual. Para quienes desean experimentar esta práctica, dedicar algunos minutos por la mañana o por la noche, en un lugar tranquilo, puede ser un excelente comienzo para conectarse con las frecuencias más altas. Por último, el contacto con la naturaleza es otra práctica fundamental para quienes buscan alinearse con la armonía universal. Caminar al aire libre, tomar el sol y pasar momentos en silencio en bosques o montañas permiten que la persona se reconecte con la esencia del mundo natural. Sentir el viento, escuchar el sonido de las hojas o del agua corriente son formas de sintonizarse con la frecuencia divina que permea todo. Estas prácticas ayudan a fortalecer esa conexión, preparando el camino para un nivel más profundo de transformación y propósito en la vida. La verdadera transformación ocurre cuando la persona se alinea con su propósito, entendiendo que hay un plan mayor guiando su existencia. Al acceder a la frecuencia divina y conectarse con la armonía universal, el individuo comienza a percibir que su vida no está hecha solo de casualidades, sino de eventos que se conectan para revelar un camino específico.
Es en este momento que el propósito se vuelve claro y la transformación interior comienza a suceder. Para muchos, este descubrimiento surge de forma sutil, como una revelación durante una práctica espiritual o una sensación de que algo está cambiando internamente. Cuando esta transformación se manifiesta, no solo afecta el mundo interior. Los efectos son visibles en la vida cotidiana. La persona comienza a actuar de manera más consciente, tomando decisiones alineadas con su propósito y buscando experiencias que resuenen con su frecuencia. Este proceso de transformación lleva a una sensación de plenitud, donde cada acto parece encajar perfectamente en el todo. La física cuántica, por ejemplo, sugiere que todo en el universo está interconectado, y esta idea refuerza la importancia de alinear las acciones y pensamientos con esta red de energía universal. Para quienes buscan esta transformación, es esencial tener claridad sobre su propio propósito. Preguntarse cuáles son los valores y objetivos más profundos y reflexionar sobre lo que realmente trae satisfacción son pasos importantes. Meditar sobre estas cuestiones, mientras se sintoniza con la frecuencia divina a través de la respiración consciente, puede traer respuestas valiosas. La transformación, en este sentido, es un proceso continuo de autodescubrimiento, donde la persona aprende a escuchar su propia esencia y a alinear sus acciones con esa verdad interior. A partir del momento en que se vive de acuerdo con ese propósito, la realidad a su alrededor también comienza a moldearse. Las oportunidades aparecen, las personas correctas cruzan el camino y la vida fluye de manera más armoniosa. Ese es el poder de vivir alineado con la armonía universal y en sintonía con la frecuencia divina. Y para quienes desean explorar aún más esta conexión y descubrir cómo la física cuántica puede ser la clave para entender esta sincronicidad, el siguiente paso es esencial. La física cuántica nos revela un universo donde todo está interconectado. Una realidad que va mucho más allá de lo que nuestros sentidos comunes pueden captar. Nos brinda una perspectiva que se alinea perfectamente con el concepto de frecuencia divina y armonía universal, mostrando que lo que pensamos y sentimos tiene un impacto directo sobre la materia. Esta ciencia moderna confirma lo que las tradiciones espirituales siempre han sabido, que nuestra frecuencia interna afecta la realidad a nuestro alrededor. Cuando la persona comprende esto, se da cuenta de que sus elecciones y pensamientos son como ondas que se propagan, influyendo en todo a su alrededor. Uno de los conceptos centrales de la física cuántica es que todo es energía en constante movimiento. Esto incluye nuestros pensamientos, emociones e intenciones. Al sintonizar nuestra frecuencia personal con la frecuencia divina, estamos, de alguna manera, ajustando nuestras vibraciones para que resuenen en armonía con las leyes universales. Esto no es algo que ocurra solo en momentos aislados. Es un estado que se logra mediante la práctica constante de técnicas espirituales y la plena conciencia de lo que se emite al universo. Es una invitación a darse cuenta de que somos co-creadores de nuestra realidad. La física cuántica también habla sobre el principio de incertidumbre, mostrando que las posibilidades son infinitas y que el observador, nosotros, tiene un papel fundamental en la creación de la realidad. Cuando una persona se alinea con la armonía universal y se enfoca en frecuencias elevadas, como el amor y la gratitud, colapsa las ondas de posibilidades en una realidad que refleja esas energías. Prácticas como la visualización creativa y la meditación cuántica son ejemplos de cómo es posible influir en el campo a nuestro alrededor, transformando desafíos en oportunidades y manifestando lo que se desea. Para quienes desean explorar esta conexión más a fondo, es interesante estudiar y aplicar conceptos de la física cuántica en la vida práctica. Libros como El Tao de la Física de Fritjof Capra y La Biología de la Creencia de Bruce Lipton son excelentes puntos de partida para entender esta intersección entre ciencia y espiritualidad.
Integrar estos conocimientos con prácticas espirituales es una forma poderosa de promover la transformación y alinearse conscientemente con el universo. Ahora, con esta base, vamos a sumergirnos en las técnicas holísticas que pueden potenciar aún más esta sintonía. Las técnicas holísticas son herramientas esenciales para quienes desean armonizar cuerpo, mente y espíritu, sintonizándose con la frecuencia divina de manera práctica y eficaz. Estas técnicas van desde la acupuntura y la aromaterapia hasta el Reiki y la terapia con cristales, cada una de ellas enfocándose en alinear las energías del cuerpo y restaurar el equilibrio necesario para conectarse con la armonía universal. Al integrar estas prácticas en la rutina, es posible alcanzar una transformación profunda y duradera. Por ejemplo, el uso de aceites esenciales como la lavanda y el sándalo durante las meditaciones puede ayudar a elevar la frecuencia vibracional, promoviendo un estado de paz y claridad. El Reiki, por su parte, es una práctica que trabaja directamente con la energía vital del cuerpo, conocida como Ki o Prana. A través de la imposición de manos, es posible desbloquear y armonizar los chakras, permitiendo que la frecuencia divina fluya libremente y se conecte a la armonía universal. Esta técnica es especialmente útil para quienes buscan aliviar tensiones y promover una transformación energética y emocional. Sesiones regulares de Reiki ayudan a mantener el equilibrio y fortalecer esa conexión, trayendo una sensación de bienestar profundo y duradero. La terapia con cristales es otra técnica que puede incorporarse a la práctica diaria para sintonizarse con frecuencias más elevadas. Cristales como la amatista y el cuarzo transparente son conocidos por sus propiedades de sanación y elevación energética. Colocarlos sobre puntos específicos del cuerpo, como el chakra del tercer ojo o el corazón, durante las meditaciones, potencia la conexión con la armonía universal y la frecuencia divina. El simple hecho de portar un cristal a lo largo del día puede ayudar a mantener la energía alineada y proteger contra vibraciones disonantes. Finalmente, técnicas como el Tai Chi y el yoga actúan en la armonización del cuerpo y la mente, integrando movimiento y respiración para alcanzar un estado de equilibrio y transformación. Estos ejercicios, cuando se practican con regularidad, fortalecen la conexión con las energías sutiles, ayudando a la persona a sintonizarse cada vez más con la frecuencia universal. Estas prácticas son excelentes para quienes desean un método físico y dinámico de alineación. Ahora que conocemos estas técnicas, es posible profundizar aún más en la práctica y entender cómo alcanzar un estado elevado de conciencia. ¿Estás listo para dar el siguiente paso y alinearte con la frecuencia divina? Todo lo que compartimos aquí es más que solo conocimiento. Es una invitación a una transformación real. Imagina vivir en plena armonía universal, donde cada elección y cada acción están guiadas por un propósito mayor. ¿Estás dispuesto a ajustar tu frecuencia y conectarte con este nivel elevado de conciencia? Piensa en el impacto que esto tendrá en tu vida y en cómo te relacionas con el mundo a tu alrededor. Aplica las técnicas, experimenta las prácticas y ve por ti mismo el poder que esto puede tener. Y, por supuesto, sintoniza tu vida con las leyes de la física cuántica y alcanza la transformación que tanto deseas. Al final, el despertar es para aquellos que se preparan para escuchar. Hasta la próxima.